Hola, esta es la cápsula del ejercicio de reactor de leche empacado, donde vamos a ver como modo general cómo se resolvía este problema. Bueno, en este consistía en un reactor de lecho fijo, claramente, donde ocurrían dos reacciones. Una era que A se transformaba en B con una constante K1, y la otra reacción en paralelo era que 2A se transforma en C con una constante 2. Ya, perfecto. Bueno, nosotros para modelar un reactor de lecho fijo, lecho empacado, no, lo podemos hacer del mismo modo que se modela un PFR, ¿cierto? Entonces un PFR es un cilindro, ¿sí? Nosotros lo aproximamos a un cilindro donde ocurre la reacción. Nosotros entonces, según este problema, teníamos una alimentación de A puro con una corriente de 100 mol por segundo a una temperatura de 150 grados Celsius y una concentración inicial, seas inicial, de 0,1 mol por litro. Ya, entonces, bueno, cada una de estas reacciones tiene una ley de reacción implicada, donde la primera reacción tendría un- una ecuación de cinética que se representaría como menos K1 por la concentración de A inicial, o sea, no inicial, la concentración de A, y esto es porque la reacción es elemental, ¿cierto? La segunda reacción también es elemental, bueno, esto va a ser R1A y esta R2A, también es elemental, pero sería menos K2, la segunda constante, por la concentración al cuadrado. ¿Por qué? Porque por el coeficiente estequiométrico. Ya, entonces de ahí también podríamos obtener una ley general donde tendríamos que sumar las dos cinéticas y tendríamos de forma general la ecuación. Ya, pero ¿en qué consistía el problema? Nosotros queremos obtener los perfiles de flujo a lo largo del reactor, ¿cierto? Y el reactor nos dan igual una geometría estándar, estandarizada, no sé, donde ya no, nos decían, nos decían que la longitud total del reactor eran 60 pies. 60 pies. Y también, bueno, esto tiene tubería, ¿cierto? O podríamos considerar que es solamente una tubería que tiene un diámetro de 1,5 pulgadas. eh, pulgadas. Ya, perfecto. Entonces dentro hay un catalizador, ¿cierto? Entonces esto se representa en forma de esfera, de muchas esferas que tienen una densidad de catalizador, rho sub C, de 120 libras masa por pie al cubo. Ya, también otro dato muy importante es la fracción de vacío, que es, o la porosidad también, que se representa como phi, que es igual a 0,45 o 45%. Y también nos dicen, bueno, se me pasó, que la presión de alimentación P sub 0 son 10 bar, ¿ya? Y que nos dicen que las propiedades del gas son similares a las del aire. Ya, ese supuesto es muy importante porque al modelar la caída de presión dentro del reactor de leche empacado necesitamos varios datos de como del gas que hay dentro del reactor para poder modelarlo según la ecuación de Ergun. Ya, pero vamos a ir por parte. Para modelar los flujos molares dentro del reactor, ocupamos la ecuación de diseño de un PFR, que es cómo varía el flujo molar de A en función del volumen, y esto es igual a menos la reacción de A. ¿Sí? Y si quisiéramos el flujo de B, sería el flujo de B en el volumen igual a menos la reacción de B, ¿cierto? Y nosotros podemos sacar eh, ocupar la misma ecuación de velocidad que definimos por acá arriba, estas de acá, pero en función de B con los respectivos coeficientes esticométricos. Perfecto, bueno, lo vamos a bajar igual. Ya, entonces, nosotros, eso sí, estamos trabajando con gases, no estamos trabajando con líquidos, y sabemos que los gases cambian mucho. Bueno, la concentración de nuestros compuestos cambia según el volumen que esté dentro en el reactor. Y si se trata con gases, estos cambian mucho más por las presiones parciales que existen dentro, por las temperaturas que sabemos que van a variar dentro del reactor, porque estamos en presencia de dos reacciones exotérmicas, donde el delta H reacción tiene un signo negativo, ¿cierto? Y entonces necesitamos expresiones para expresar nuestras constantes, no, nuestras ecuaciones de velocidad y tanto las concentraciones también
en función de la temperatura y la presión dentro del reactor. ¿Y por qué las concentraciones? Bueno, las concentraciones de un compuesto J se pueden representar como los moles de J dividido en volumen, ¿cierto? Pero en el caso de nuestros reactores, expresamos los moles como el flujo molar del compuesto J dividido el caudal. Y el caudal es lo que varía eh, fuertemente dentro del reactor si tratamos con gases. ¿Y cómo hacíamos eso? Nosotros teníamos que ver, obtener a partir de las ecuaciones de estado de gas ideal, o sea, PV, PV igual a ZNRT, obtener una expresión para el caudal. Bueno, y este V no es un volumen, sería un caudal, V puntito, y ahí sí podríamos obtener, y este F, o sea, este N es un F, y ahí sí podríamos obtener una expresión. ¿Y cuál era esta expresión? No voy a hacer el desarrollo entero, ya bueno, sí lo voy a hacer. Eh, Tenemos esta ecuación, la primera, y la segunda sería definir esta misma ecuación en un tiempo igual a cero o en la entrada del reactor, entonces definiríamos una presión inicial, un caudal inicial, un Z, que es el factor de compresibilidad inicial, un flujo total inicial, esto es un flujo total, por R, que es constante, por la temperatura inicial. Entonces, lo que se hace aquí es dividir 1 sobre 2. Entonces obtenemos lo siguiente, obtenemos P sobre P sub 0 por V sobre V sub 0 es igual a Z sobre Z sub 0 por F total dividido F total sub 0 por R sobre R, que es 1 por la temperatura sobre la temperatura sub 0. Y voy a pasar al tiro multiplicando y dividiendo la presión, entonces me queda la presión sub 0 sobre P. Bueno, y acá también deberíamos despejar el caudal, entonces me quedaría B sub 0 por, bueno, aquí el factor de compresibilidad lo podríamos asumir que es constante a lo largo de todo el reactor, entonces se simplifica también, entonces me queda el caudal inicial por el flujo total inicial sobre el flujo total, o sea, flujo total dividido sobre el flujo total inicial por la temperatura sobre la temperatura inicial por la presión inicial sobre la presión en el instante dado, en el lugar del reactor dado, ¿cierto? Ya, entonces si obtenemos el flujo, o sea, el caudal, ya podríamos obtener acá arriba podríamos definir una expresión de la concentración, el flujo de J, sobre, bueno, considerando también que sea una función que dependa tanto del flujo de J como la temperatura como la presión. Bien, ya, entonces eso lo tenemos que tener muy claro. Y ahora eh, también, como sabemos que la temperatura y la presión varían tanto en el reactor, tenemos que definir expresiones para obtener eso, ¿cierto? Ya, entonces, para la temperatura, primero que nada, deberíamos hacer un balance de energía. No lo vamos a hacer completo, esta vez no. Em, bueno, el balance de energía, ¿cómo quedaría en función del volumen en un PFR? Como la variación de la temperatura en el volumen sería igual a ver, lo tengo por aquí. Sería igual a U por A por TA menos T, ¿cierto? Esto acá es considerando la refrigeración, que en nuestro caso sí existía, que ahí me había faltado definir un poco arriba, pero da lo mismo. Más las reacciones, ¿cierto? Tenemos dos reacciones, entonces deberíamos ocupar primero la primera reacción de A por delta H reacción 1, más la segunda reacción de A por delta H reacción 2. ¿Cierto? Pero ya, aquí también deberíamos saber, nosotros deberíamos saber que estos dos términos, ambos términos, son una función de la temperatura. Voy a terminar de escribir esto mejor y después vemos eso. Ya, y todo esto está dividido en la sumatoria de los flujos, de todos los flujos por su CP. Y ahora sí, nosotros sabemos que la ecuación de velocidad y el delta de reacción son dependientes de la temperatura. ¿Cómo era eso? Bueno, RA por ejemplo, nosotros sabíamos, el 1 lo habíamos definido como menos K1 por la concentración de A. Y el K, ay, siempre me pasa esto. El K sabemos que es dependiente de la temperatura. Entonces K1, dependiente de la temperatura, se puede expresar como K1 a una temperatura estándar por la exponencial de
energía de activación 1 sobre R por 1 sobre la temperatura de referencia menos 1 sobre T, que el T, el segundo, es el que va variando. Y también podemos representar el K2, bueno, el RA2 como menos K2 por CA al cuadrado. Y lo mismo, aquí K2 se expresa como K2 estándar por la exponencial de la energía de activación 2 sobre R por 1 sobre T sub 0 menos 1 sobre T. Ya, ya, pero ¿qué pasa con el delta H reacción? El delta H reacción también cambia con la temperatura, ¿cierto? A distintas temperaturas necesitamos distinta energía para poder, eh, para que ocurra la reacción. Entonces, delta H reacción, dependiente de la temperatura, bueno, el primer delta H reacción, el 1, se puede expresar como un delta H reacción a una temperatura estándar, estándar ahí, delta H1, más la variación del Cp de la primera reacción por la variación de la temperatura con respecto a la temperatura de referencia, que es a una temperatura estándar, entonces serían 25 grados Celsius si se considera estándar. Ya. Y también el segundo delta H reacción se puede modelar de la misma manera, sería delta H reacción 2 estándar más delta Cp2, y este sería 1, por la temperatura menos la temperatura estándar. Ya. Ahí ya tenemos los balances de energía, el balance de energía total, donde calcularíamos eh, bueno, las constantes de reacción dependiente de la temperatura, del TH de reacción dependiente de la temperatura, también para poder obtener la siguiente temperatura en el reactor, ocupando métodos numéricos, el de Ergun explícito. Y me falta una expresión para poder obtener la presión dentro del reactor en un determinado punto, ¿cierto? Y eso es mediante la ecuación de Ergun. Ya, ¿cómo era la ecuación de Ergun? Vamos a ver. La ecuación de Ergun era una forma de representar entonces la variación de la presión con respecto a la posición, Z. Y eso es igual a menos beta sub 0 por la presión inicial sobre P, por la temperatura sobre T sub 0, por el flujo total dividido el flujo total inicial. Ya, el beta sub 0 es una constante, beta sub 0, pero se tiene que calcular. Y esa se calcula como el flujo másico por 1 sobre la fracción de vacío sobre ρ sub 0 por g sub c por dp, el diámetro de la partícula, o del catalizador, por la fracción de vacío al cubo, por un paréntesis que también era bastante grande, pero ya lo estoy anotando, que es 150 por 1 menos la fracción de vacío por la densidad del aire. En este caso, que habíamos dicho que el gas se parecía mucho al aire, entonces podemos ocupar esa. Y es la que está en el enunciado sobre el diámetro de la partícula del catalizador, más 1,75 por el caudal másico. Ya, esto de acá no lo vamos a calcular. Bueno, ya lo tengo calculado, me da aproximadamente 25,8 bar o atmósfera sobre metro. Perdón, no bar, kilopascal, kilopascal sobre metro. Ahí si existen diferencias los podemos revisar. Y ya, con estas expresiones ya podríamos por fin ir a un Excel o a MATLAB. Vamos a ir a Excel para calcular los perfiles de flujo en función de la posición o del volumen. Ya que estamos en Excel, vamos a empezar a escribir algunas de los datos que nos da el enunciado, como los CP de cada compuesto, CPA, CPB, CPC. Bueno, voy a intentar no pasarme los 30 minutos. Bueno, es 90, 90 y 180. Las unidades que nos dan son Joule partido mol grados Celsius o Kelvin, en estos casos da lo mismo. También nos dan valor de la constante cinética, 1 por ejemplo, que son 10 segundos a la menos 1, y nosotros sabemos que este valor de la constante es a 27 grados Celsius. Bien, entonces a 27 grados Celsius. También sabemos que la constante 2 a 27 grados Celsius también es 0,09 con unidades de litro partido a mol segundo. También nos dan datos de que la energía de activación 1 sobre R es igual a 4000 Kelvin, y la energía de activación 2 sobre R
es 9000, también Kelvin. Ya también nos dan los datos del delta H reacción 1 y el delta H reacción 2, que para el primer caso son 20.000 joule partido mol, y para el segundo caso son 60.000. Obviamente la unidad es joule partido mol. Para ambos casos, perfecto. Ya, también como otros datos, tenemos el beta sub 0, que en mi caso ya lo había calculado, que me había dicho que eran 25,8 kilopascal partido metro, pero nosotros no, bueno, depende de las unidades que nosotros ocupemos, si ocupamos kilopascal o bar, puede ser. En nuestro caso vamos a ocupar bar, pero lo vamos a cambiar después, entonces voy a dejar un espacio ahí. También tenemos que definir ¿cómo es el reactor? Si esto nos dicen que es un largo de 60, si no me equivoco, a ver. Si son 60 pies, y los 60 pies se pueden reescribir como con metros, ¿cierto? Nosotros lo vamos a pasar al tiro, sería 60 por 0,3048. Y también tenemos un diámetro del reactor que son 1,5 pulgadas, me parece 1,5, entonces por la conversión que sería 0,0254, y ahí tengo el largo y el diámetro en metros. Ya, también tengo nos dan por ahí la densidad del catalizador, Rho sub C, que es, a ver, esto también lo tendría que convertir, son 120, para pasar la distancia debería ser 0,3048, que es lo que vamos arriba, elevado al cubo, por 0,4536, y ahí me da kilogramos, bueno, partido metro cúbico. El 0, este de acá era para convertir de libra masa a kilogramos, por si acaso. Uy, ahí. Y también nos dan la fracción de evasión, que es phi, si no me equivoco, que es 45% o 0,45, que es lo mismo. Ya, perfecto. Entonces, también por ahí nos dan como dato que U por A, que es el sistema de refrigeración que nosotros teníamos incorporado al reactor, es 4000 unidades de joule partido metro cúbico segundo grado Celsius. Aquí, también la unidad de esto es importante. Joule no da lo mismo, pero la unidad del volumen y del tiempo tiene que ser concordante con lo que vayamos a hacer después, ¿cierto? ¿Y qué es lo que vamos a hacer después? Vamos a definir, vamos a resolver el sistema de ecuaciones que nosotros definimos con el método numérico de Euler explícito. Entonces, ¿esto cómo sería? Necesitamos primero saber ¿cuál va a ser la presión, por ejemplo? La presión inicial, nosotros sabemos que son 10 bar. Entonces vamos a definir la presión en bar, ¿cierto? Y nosotros deberíamos saber el volumen del reactor y la posición del reactor, ¿cierto? Nosotros necesitamos la posición del reactor porque según esta ecuación, la ecuación de Euler, necesitamos, es una expresión que es la derivada de la presión con respecto a la posición. Entonces, para ocupar el método de Euler, nosotros aquí abajo vamos a definir que el delta P, que es P sub I menos P sub I menos 1 dividido delta Z, es igual a la expresión. Entonces, despejando el P sub I, esto sería menos beta sub 0 por la presión inicial sobre P sub I menos 1 por la temperatura de I-1 sobre la temperatura inicial por, bueno, aquí voy a intentar escribirlo bonito, F, el flujo total I, ¿cierto? I-1, perdón, sobre el flujo total inicial por delta Z, que en nuestro caso lo tenemos que dar, ojalá sea pequeño, pero no tan pequeño porque nuestro reactor son 18 metros aproximadamente, más la presión anterior, PI menos 1, perdón. 1. ¿Ya? Entonces, esta es la ecuación que nos permitiría obtener la presión según avanzamos en el reactor. ¿Ya? Entonces, el punto inicial es a 0 metros, ¿cierto? Y vamos a definir un delta Z de Z como 1 metro de paso, por ejemplo. Podría ser mucho menos, pero lo vamos a definir como 1 por ahora. Entonces el paso sería el anterior más el paso. Y entonces vamos a llegar aproximadamente a 20. Ahí me pasé. A 20, aunque el tope sabemos que es más o menos 18, 18,
3. Ya, muy bien. Igual tengo aquí la ecuación anotada. Ya, perfecto. Ya, nosotros más adelante igual vamos a necesitar un delta B, ¿cierto? Un delta B, porque nosotros aquí, nuevamente, la ecuación de diseño de un PFR es la derivada del flujo molar con respecto al volumen. Y ocupando la ecuación de Ergun haríamos lo mismo, ¿cierto? Entonces necesitamos un delta volumen. Y ese delta volumen, entonces necesitaríamos calcular también cuál es el volumen del reactor a una longitud dada. Y eso es bastante simple. Por ejemplo, vámonos para aquí. El cilindro, un cilindro cualquiera, lo podríamos dibujar así. Nosotros sabemos el diámetro de este cilindro, que eran 0,0381 metros. Y también conocemos el largo del total del cilindro, pero eso no lo vamos a ocupar. Ya nosotros lo que sí sabemos es el Z que también está en metro. Entonces podríamos calcular el volumen a partir de este cilindro. ¿El volumen cómo sería? El volumen es el área pi cuartos por el diámetro al cuadrado por z. Y ahí entonces tengo el volumen en metros cuadrados. Vamos a hacer eso. Volumen en metros cuadrados me quedaría pi. Bueno, lo voy a copiar. Tengo las ecuaciones listas aquí, por si acaso. Sería pi cuartos por el diámetro al cuadrado por la longitud. Entonces solamente me queda hacer esto y tengo el volumen del reactor para todos los casos que son como 22 litros, 23 litros más o menos. Pero esto está en metro cúbico, ¿sí? En metro cúbico. Y el Z está en metro. Sí, acuérdense la unidad es importante. Ya, entonces, ¿cuál sería el dB? El delta B sería la variación del volumen y vamos a ver que va a ser aproximadamente constante. Es constante, la verdad. Así que sí, es bastante constante. Lo vamos a dejar así, nos va a servir hoy. Nos va a servir para después calcular el flujo molar con la ecuación de Ergun. Ya. ¿Qué más necesitamos? Nosotros con esa ecuación de Ergun, o sea, con el flujo, con la ecuación de diseño, vamos a obtener los flujos molares. Y los flujos molares los vamos a definir con unidades de mol partido segundo. También vamos a necesitar el flujo molar de B en la misma unidad de mol partido segundo y el flujo molar de C porque tenemos 3 compuestos en mol partido segundo. Perfecto, entonces, conocemos las condiciones iniciales de estos flujos. Sabemos que el flujo de entrada de A son 100 mol partido segundo, entonces lo vamos a definir al tiro en el Excel, es 100 mol partido segundo. De los otros compuestos es 0 y 0. Ya, y también, ¿qué otra cosa necesitamos? Necesitamos la temperatura, tanto la temperatura como para calcular los siguientes flujos molares necesitamos saber cuál es la cinética, RA1 y RA2. RA2, ¿cierto? Y esas se calculaban según las ecuaciones que habíamos presentado al inicio, que son estas de aquí, que dependen de la concentración. Y la concentración depende de los flujos molares de A, por ejemplo. Sí, bueno, es el flujo de A, necesitamos la concentración de A y el caudal. El caudal, ¿por qué? Porque la concentración habíamos dicho en alguna parte, bueno, lo escribí aquí, que la concentración de A es igual al flujo de A en un punto dividido el caudal. El caudal depende, es una función que depende de la presión y la temperatura, entonces necesitamos ocupar la ecuación de los gases ideales, o quizás podríamos ocupar otra ecuación de diseño, pero, o sea, de estado, pero gases ideales. Ya. Entonces, como había dicho, bueno, vamos a necesitar el caudal. Pero también dentro de estas ecuaciones están las constantes cinéticas que dependen de la temperatura. Y por eso acá hicimos una columna de la temperatura. Entonces vamos a necesitar una columna para la constante 1 y una columna para la constante 2. Y también obviamente para el caudal. Y con ese caudal habíamos dicho que necesitamos las concentraciones de A. Las concentraciones de A y estas van a tener unidad de mol partido litro. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el caudal lo vamos a definir como litro partido segundo. Y esto acá no tiene unidades, excepto la temperatura, que sí tiene unidades, que lo vamos a definir en Kelvin. Ya, entonces, vamos viendo las condiciones iniciales. Nosotros habíamos dicho que la temperatura son 150 grados y 150 grados Celsius en Kelvin son 423 Kelvin. Entonces lo anotamos como una condición inicial.
¿Qué más? Tenemos no tenemos la constante a la temperatura inicial, pero sí tenemos la constante a una temperatura de 27 grados Celsius, entonces podemos ocupar la ecuación que habíamos definido antes, que es esta de aquí, donde necesitamos esa constante a una temperatura de 27 grados Celsius, y aquí reemplazaríamos la temperatura de 27 grados Celsius, que son 290 y algo Kelvin. Ya, vamos a hacer eso, entonces lo tengo escrito, vamos a ocupar eso para que no me quede tan largo. Entonces K1 es la constante a una temperatura dada, 27 grados Celsius, por la exponencial de la energía de activación partido R por 1 sobre 300, bueno, eran 300 los 27 grados Celsius, menos 1 sobre la temperatura. ¿Qué temperatura? La temperatura en el momento, ¿cierto? Entonces ahí tenemos el K. El K2 es lo mismo, pero con la otra, con los otros números, con los otros datos. Entonces, eh, con estas constantes podemos calcular la cinética, pero nos falta, eso sí, la concentración inicial. ¿Cómo sabemos eso? Porque según el enunciado también nos estaban diciendo, como por aquí, que tenemos el flujo molar inicial, FA sub 0, que es 100 mol partido segundo. Y también nosotros sabemos la concentración inicial de A, que es 0,1. Entonces podemos ponerla al tiro. Pero nos falta una condición inicial, un flujo másico inicial. Y esto lo podemos calcular de la siguiente expresión, por ejemplo. Lo voy a dibujar aquí en azul. El flujo molar de A inicial se puede calcular como el caudal inicial por la concentración de A inicial. Entonces, despejando esto, solamente debería dividir el flujo molar de A sobre la concentración de A. Y eso es lo que vamos a hacer en Excel. Me queda flujo de A inicial dividido 0,1. Entonces me da que tengo un caudal inicial de 1000 litros partido segundo. Y eso está bien. Me va por guardar. Ya. Ahora sí podríamos calcular la cinética RA, que como habíamos dicho por aquí es menos K1, que depende de la temperatura, por la concentración de A. Y eso, bueno, lo voy a, por si acaso, no me quiero equivocar. Esto es, como había dicho, la constante que depende de la temperatura por la concentración de A inicial. Y bueno, esta de acá también sería lo mismo. Sería menos K2 por la concentración de A inicial, pero al cuadrado. Bien. Ya, ahora que tenemos los datos iniciales, las concentraciones iniciales, las presiones iniciales, podemos ocupar las ecuaciones que habíamos explicado antes para calcular primero la presión, por ejemplo. La presión, vamos a ocupar la ecuación de Ergun, que la ecuación de Ergun nos había dicho que es esto de aquí. Sería, sería todo esto de aquí. Sería menos beta sub 0 lo había definido acá, bueno, aquí tengo que hacer una conversión de unidades, por eso lo anoté ahí, por la diferencia de las presiones, o sea, la división de las presiones, por la división de las temperaturas, por la división de los flujos, y los flujos sería la suma de todos los flujos de A, B, C, dividido la suma de todos los flujos iniciales, que son estos mismos en este caso, por el delta Z, en este caso, más la presión anterior. Sí, esto de acá sería como la actualización más la versión anterior y nos da 10 porque no tenemos aquí definido un beta sub 0. Porque ¿qué unidades necesitamos para el beta sub 0? Nosotros habíamos definido la versión en bar, entonces este dato de acá tiene que estar en bar partido metro. ¿Y cómo paso de bar a metro? Tengo que multiplicar por 0,0, no sé qué hice. Sería esto por 0,01. Y esto entonces me da unidades de bar partido metro. Y ahora sí nos pasa que la presión bajó, ¿cierto? Entonces, si tiramos todo para abajo no va a pasar nada porque no tengo ningún otro dato, pero la versión ya bajó en un primer momento. Ya está bien. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué más deberíamos saber? Con la ecuación de Ergun bueno, que no la definimos aquí, pero la voy a escribir. Para la ecuación de diseño de un PFR, habíamos dicho que la ecuación de diseño es de FA sobre DB igual a menos RA. Entonces, ocupando la ecuación de Ergun, esto sería FA
sub i menos FA sub i menos 1 dividido delta B igual a menos RA. Entonces paso el delta B hacia el otro lado y paso sumando el flujo anterior FA i menos 1. Ya, entonces esta es la ecuación de Ergun que necesitamos ocupar para actualizar el flujo de A. Ya, entonces la vamos a escribir. La voy a copiar en verdad. Me queda tal como había dicho. Las reacciones, ambas reacciones, porque son dos en este caso, la reacción 1 por delta B más la reacción 2 por delta B, bueno, esto puede ser factorizado, más el flujo anterior. Entonces esto me da que disminuye el flujo de A, claramente porque es reactivo, entonces esto lo paso para abajo y no pasa nada porque no he actualizado nada. Para el flujo de B, el flujo de B vamos a ocupar casi la misma ecuación de Ergun, solamente que, a ver, ya, solamente que vamos a, bueno, voy a borrar esto de aquí. Esto va a ser para el compuesto B. Vamos a ocupar las relaciones de los coeficientes estequiométricos para expresar bajo la misma cinética de reacción de nuestra A, o sea, con respecto a nuestro componente A, pero para nuestro componente B. Entonces, bueno, lo voy a escribir en una nueva página, o aquí mismo. Sería el flujo, en una nueva mejor. El flujo, o sea, la ecuación de diseño para el compuesto B es lo mismo, df en dB eh, por menos, o sea, igual a menos RB. Y RB lo podemos expresar según la primera reacción, ¿cierto? Porque solamente en la primera reacción se estaba formando B, ¿cierto? A se transforma en B. Y según una relación de los coeficientes estequiométricos de 1 a 1, entonces podemos expresar que RA1 sobre 1 va a ser igual a RB1 sobre 1. Bueno, este RA claramente se está consumiendo, entonces aparece un menos, entonces ahí sí podemos expresar RB1 como RA, entonces sería K1 de A por la concentración de A, ¿ya? O RA simplemente, RA1, RA1, ¿sí? Ya, entonces con esto podemos ocupar las aproximaciones de Ergun. Estas aproximaciones como delta FB sobre delta B igual a menos RA. Bien, entonces vamos a hacer esto mismo para la ecuación de Ergun. Esto me quedaría, o sea, para la ecuación de Ergun para el flujo de B, esto queda como menos RA1 por delta B más el flujo anterior de B, entonces vemos que está apareciendo más moles de B. Y va a pasar lo mismo para C, vamos a ocupar una relación de los coeficientes estequiométricos, esta vez de un medio, esto, sí, bueno, RB, no, RA, bueno, la segunda reacción es que 2A se consumen para formar C, ¿cierto? Entonces, la reacción 2 de A tengo que dividir por el coeficiente estequiométrico que como se está consumiendo es menos 2. Y esto es igual a R2C sobre el 1, que es el coeficiente estequiométrico para este caso. Y como se está generando es positivo, entonces puedo saber que R2C es igual a RA sobre 2, ¿cierto? Menos por menos me da más y me da esto. Entonces esto sería K2 sobre 2 por CA al cuadrado. Bien. Ok, entonces F sub C, FC, me quedaría. Feliz cumpleaños. Eh, esta ecuación de acá sería la segunda reacción por delta B más el flujo anterior que es cero. Inicial, entonces vemos que está aumentando, pero aumenta en menor cantidad que B porque, bueno, como necesitamos 2 de A para producir uno de B, claramente aparecería menos cantidad y también las constantes de reacción vemos que es mucho menor para para la reacción 2. Ya, ahora, ¿qué más necesitamos? Necesitamos la expresión para la temperatura y la temperatura la obteníamos a partir del balance de energía. El balance de energía está definido acá y para eso necesitamos la expresión para R1 y R2 dependiente de la temperatura. Entonces tenemos que hacer eso primero
antes de obtener quizás la temperatura. O bueno, da lo mismo porque con Excel se va a arreglar. Y entonces, nos falta definir delta H reacción 2. O sea, delta H reacción 1 y 2, dependiente de la temperatura, habíamos dicho que la temperatura, o sea, el delta H estándar por delta Cp por T menos T inicial. Ya, pero vamos a calcular el delta Cp. Delta Cp para la reacción 1. El delta Cp1, ¿cómo se expresaba? Como eh, el CP de los que están apareciendo por el coeficiente esticométrico, que es 1, menos el CP de los reactivos por el coeficiente esticométrico, que es 1, ¿cierto? Y el menos es porque está desapareciendo, entonces me da 0. Y para la reacción 2 va a pasar exactamente lo mismo. Delta CP2, bueno, eso fue un spoiler, sería bueno, acá obviamente dividiendo la reacción, a ver, aquí, dividiéndolo, la reacción era 2A, 2A se transforma en C, entonces dividiendo en un medio me queda que A se transforma en un medio de C y ahí podríamos, bueno, en verdad da lo mismo, eh, ocupemos la primera reacción, ¿sí? Esto me quedaría el CP por 1 menos 2 por el CP de A. ¿Sí? Y esto también me da 0. Entonces vamos a ver que el delta H reacción no depende de la temperatura según esta expresión de acá. Entonces el delta H reacción va a ser constante, ¿cierto? Porque si esto es 0, no va a depender de la temperatura. Y es igual al delta H de reacción estándar que ya lo teníamos escrito acá arriba. Entonces no necesitamos hacer una columna acá de delta H reacción. Pero lo que sí necesitábamos hacer era para el K, ¿cierto? El K depende de la temperatura. Pero también para, para la temperatura. Ya vamos a hacer primero para la temperatura. Entonces, para esto ocupamos la ecuación de balance de energía general y ocupamos la ecuación de ergo. Entonces, lo reescribimos entero. Esto me da que es, bueno, acá lo pueden revisar. Sería U por A. U por A, que es una constante que no había definido, entonces lo tengo que anotar. Bueno, aquí, ¿en qué casilla es? En esa ahí. U por A es igual a, no lo voy a anotar arriba, U por A es igual a 4000. 4000, 4000 y unidades tenía unidades Joule partido metro cúbico, segundo, grados Celsius. Ya, y acá tenemos que ser consistentes con las unidades. Entonces, el volumen, ¿en qué unidades está? Metro cúbico. Perdón, el caudal, necesitamos el caudal. El caudal está en litros partido segundo. Y las unidades de segundo también porque, como dije, estamos en litros partido segundo, pero tengo que transformar los metros cúbicos a litro. ¿Y eso cómo se hace? Simplemente dividiendo por 1000, ¿cierto? Dividido por 1000 me da 4 litros partido, perdón, joule partido litro, segundo grado Celsius. Y ahora sí, si vamos a la ecuación de la temperatura, sería U por A por la temperatura de refrigeración, que son 150 grados Celsius, 373 Kelvin, menos la temperatura anterior, más, no, por, bueno, acá está, por RA1, este de acá, el anterior, eh, por, bueno, tal como aparece acá, por el delta H reacción 1, que no es dependiente de la temperatura, pero RA2 sí es dependiente de la temperatura, por delta H reacción 2, que es constante, dividido la sumatoria de los flujos, eh, o sea, sumatoria del flujo por el CP correspondiente, que sería el flujo de A en ese tiempo por CPA, flujo de B por CPB, flujo de C por CPC. Bueno, por la actualización que es delta B más la temperatura anterior. Y eso me da entonces que la temperatura disminuyó, siendo que una reacción exotérmica la temperatura disminuyó y eso es en el caso de que no tengamos un sistema de refrigeración, ¿cierto? Que aunque esté a 100 grados Celsius va a disminuir porque es menor la temperatura que la que están los compuestos dentro del reactor. Entonces hacemos la columna para abajo y no me da nada porque me falta actualizar con los RA. RA, entonces. El RA lo habíamos escrito, bueno, esto ya es una columna que podríamos tirar para abajo porque necesitamos solamente variar la constante de reacción según la temperatura. ¿Y eso cómo era? Creo que ya lo vamos a volver a repetir. Bueno, sí. El K, dependiente de la temperatura, es un K estándar por la exponencial de esto dividido
Eso. Entonces, esa expresión me da lo siguiente, que era, tal como había dicho, el valor estándar por la exponencial de EA sobre R por 1/300, que es la temperatura a la que está los 27 grados Celsius que notan en el enunciado, menos 1 sobre la temperatura en ese momento. Entonces, vemos que la constante disminuye y disminuye entonces para todos los casos, pero claramente no disminuye aún porque no hemos variado la temperatura. Y para el caso de la constante 2 pasa lo mismo, sería exactamente lo mismo, entonces vamos a tirar esto para abajo. Y ahora que tenemos por fin la constante 1 y la constante 2 dependiente de la temperatura, podríamos tirar para abajo estas dos columnas, pero vamos a ver que no pasa nada porque también es dependiente de la concentración. Y para eso necesitamos para obtener la concentración, ¿cómo es la concentración? Era el flujo de A dividido el caudal. Y el caudal no lo tenemos expresado para que varíe según la presión y la temperatura, solamente tenemos el valor inicial. Y como veamos cómo varía el caudal en función de la presión y la temperatura, eso está en alguna parte, me parece. O si no, lo vamos a tener que escribir otra vez. Lo tengo por aquí. Bueno, ya, entonces vamos a definir eso. El flujo, el caudal, a ver, lo vamos a hacer aquí. El caudal, según lo que habíamos visto al inicio, era el caudal inicial por F, el flujo total de molar dividido el flujo total inicial por la presión inicial sobre P por la temperatura sobre T sub 0. Ya, entonces acá ya tenemos la expresión para poder obtener el caudal en función de la temperatura, de la presión y los flujos totales, ¿cierto? Los flujos totales, el flujo total, este de acá, se puede expresar como el flujo, bueno, el flujo total es el flujo de A más el flujo de B más el flujo de C. Que si tuviéramos solamente una reacción, nosotros la podríamos expresar como que el flujo total es el flujo total inicial más FA sub 0 por delta por X, ¿cierto? Según la conversión. Pero en este caso no tenemos ninguna conversión y lo podríamos omitir a menos que el ejercicio nos lo pida. Pero en este caso lo vamos a omitir. Ya, entonces, ¿esto cómo quedaría? Me quedaría, lo tengo copiado. Sí, me queda. Eh, el flujo inicial, anclado claramente, por la relación entre los flujos, que sería la suma de todos los flujos en el momento, dividido la suma de todos los flujos iniciales, por la relación entre las presiones, ¿cierto? Y por la relación entre las temperaturas, entonces vemos cómo varía el caudal en cada punto del reactor según el estado en el que esté. Y vemos que el caudal volumétrico va aumentando, ¿sí? Ya, ahora sí podríamos obtener la concentración de A, porque la concentración de A era el flujo molar dividido el caudal, entonces me da que la concentración de A disminuye a 0,09 más o menos. Y si tiro esto para abajo, vamos a ver cómo todo disminuye. Bueno, o sea, la concentración de A disminuye y claramente el flujo molar de A disminuye porque es el reactivo. Y en cuanto que los otros componentes van a aumentar porque son los productos, ¿cierto? ¿Y qué pasa con la temperatura? Bueno, ya habíamos visto que la temperatura está descendiendo, aunque una reacción exotérmica, y eso es algo que se puede analizar, ¿cierto? Considerando que tenemos implementado como un sistema de refrigeración. ¿Y qué pasa si disminuye la temperatura de nuestro sistema de refrigeración? Por ejemplo, si tuviéramos 273 Kelvin, vamos a ver que va a disminuir mucho más la, la temperatura, pero ¿qué pasa con la concentración de A? Ahí tendríamos que ver que, bueno, aumenta la conversión de A porque es una reacción exotérmica claramente. Entonces vemos que si disminuimos más esa temperatura del sistema de refrigeración, es mejor para nuestra reacción, pero quizá incrementa los costos, no sé. Y ya, eso sería lo único que nos quedaría, sería hacer lo que nos pide el ejercicio, que es graficar, ¿cierto? Si nosotros graficamos, deberíamos graficar, lo que nos pide es primero la presión en función del largo del reactor, ¿sí? La presión, bueno, sabemos que el largo es hasta 18, pero lo voy a hacer completo, hasta lo que dice ahí. Bueno, hasta 19. Vemos que la presión disminuye, ahí podríamos arreglar el gráfico y también nos pide graficar el, el flujo de todos los compuestos, ¿cierto? Pero en función o del volumen o de la posición, entonces el flujo de A, vamos a ver que obviamente va a disminuir según avanza y no voy a graficar
Ahí tenemos un punto extraño. No voy a graficar el resto porque vemos que varía bastante, entonces se vería como dos líneas rectas simplemente. Y eso sería todo. Si quedan dudas, las pueden realizar. La parte de MATLAB, decidí quizás no grabarla porque no quiero que quede tan largo el video. Pero si alguien la quiere hacer y tiene dudas, las puede hacer igual también. Igual tengo un archivo por ahí más o menos completo de este mismo ejercicio. Así que eso, que estén bien. Adiós.